Saludos, mi nombre es Rodrigo Valencia y voy a presentar el tema sobre lenguajes de programación. Como se detalla en el diagrama, definiciones. Lenguaje de programación. Los computadores calculan electrónicamente por medio de pulso de corriente y voltajes que representan formas de comunicación por demás ajenas al lenguaje humano. Así pues, el medio en que permite entablar la comunicación con las máquinas se conoce como lenguaje de programación. Al principio se acercaban mucho al lenguaje propio las computadoras, a lo que eran ceros y unos, pero se ha ido transformando para acercarse más a los lenguajes humanos como el inglés o bien las formas gráficas más expresivas y significativas. Esa sería en dos partes la definición de lenguajes de programación. Características de los lenguajes de programación. Existen 5 generaciones de lenguajes de programación en donde cada uno mejora sus precedentes en cuanto a las facilidades que otorga al programador. Esas 5 características serían el lenguaje de máquina, los lenguajes ensambladores, los lenguajes de alto nivel, los lenguajes de muy alto nivel y los lenguajes naturales. Explicaré. Lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es el de más bajo nivel. Representa datos e instrucciones con dígitos binarios, o sea, ceros y unos. Y el elemento ejecutor es la circuitería misma de la computadora. En los lenguajes ensambladores, en su momento, los lenguajes ensambladores constituyeron un gran avance. En lugar de usar ceros y unos, se utilizaban códigos mnemónicos para ayudar a la memoria, o abreviaturas fáciles de recordar para las instrucciones como add, sumar, STO, almacenar, C, comparar, etc. Para usar un lenguaje ensamblador se requiere un lenguaje traductor que convierta el programa en un ensamblado al lenguaje de máquina. El tercero, el lenguaje de alto nivel. El lenguaje de alto nivel se asemeja más a la lengua humana, particularmente el inglés con menos detallado y con menos declaraciones, describiendo tareas más complejas para la computadora. Como resultado, los programadores logran trabajos de mayor alcance y con menos esfuerzo. Cuarto, lenguaje de alto nivel. Los lenguajes de cuarta generación son llamados lenguajes de alto nivel. Se trata esencialmente de los lenguajes de programación taquigráficos, una operación que requiere cientos de líneas en un lenguaje de tercera generación como el COBOL. 5. Lenguajes naturales. En la quinta generación se encuentran los llamados lenguajes naturales por su acercamiento a la lengua escrita. El uso de un lenguaje natural con la base de conocimientos produce un sistema basado en conocimientos. Una clase de estos sistemas son los sistemas expertos, que son base de la inteligencia artificial. Seguimos viendo por acá la parte de, según el nivel de ejecución, los lenguajes de programación pueden ser en líneas generales y pueden dividirse en dos categorías: lenguajes interpretados y lenguajes compilados. Un lenguaje de programación es por definición diferente al lenguaje de máquina. Por tanto, debe traducirse para que el procesador pueda comprenderlo. Un programa escrito en un lenguaje interpretado requiere de un programa auxiliar, el intérprete, que traduce los comandos de los programas según sea necesario. El otro nivel, que es el de lenguajes compilados, un programa escrito en un lenguaje compilado se traduce a través de un programa anexo llamado compilador, que a su vez crea un nuevo archivo independiente que no necesita ningún otro programa para ejecutarse a sí mismo. Este archivo se llama ejecutable. Siguiendo con los lenguajes de programación, hay unas clasificaciones. Clasificación de los lenguajes de alto nivel según el paradigma de programación.
Esta clasificación obedece principalmente a la forma de solucionar un problema. Este debe ser estructurada y organizada con el fin de dar unas soluciones óptimas. Tenemos el primero de los de la clasificación del lenguaje de alto nivel. Uno, imperativo o procedimental. Estos programas particularmente activan procedimientos que se encuentran en la memoria de un computador. Tal es el caso del procedimiento print o imprimir. Dos, orientados a objetos. Orientados a objetos, comúnmente este paradigma de programación es conocido como OOP, o Object Oriented Programming, por sus siglas en inglés. Este tipo de programación surge como una respuesta a resolver problemas del mundo real. Tercero, funcional. Se afirma que los lenguajes funcionales surgen como una respuesta a una necesidad de los investigadores en el campo de la inteligencia artificial y que no estaban soportadas por la programación imperativa o procedimental. Cuarta clasificación. Estos usan un razonamiento lógico para resolver problemas basados en decisiones. El problema tiene que quedar bien descrito en forma de hechos y de reglas, formando preguntas que tienen que ser contestadas. Ya no se definen algoritmos como en la programación imperativa o procedimental. Seguimos por acá viendo los lenguajes importantes. Aquí voy a relacionar una parte de los lenguajes importantes que ha habido a través del tiempo. ADA es para el área de aplicación en tiempo real. Es un lenguaje compilado. BASIC, área de aplicación, programación para fines educativos. Es un lenguaje interpretado. C, área de aplicación, programación para sistemas. Es un lenguaje compilado. El C++, programación de sistema orientado a objetos. Es un lenguaje compilado. El Fortran, programación orientada a objetos, al cálculo, es un lenguaje compilado. Java es una programación orientada a Internet y es un lenguaje interpretado. Y el PHP se basa en el desarrollo de sitios web dinámicos, es un lenguaje interpretado. Por último, está el modelo cliente-servidor, que básicamente es una estructura cliente-servidor, una transacción, donde una transacción es un requerimiento que es iniciado por el cliente y debe ser transmitido durante la red a un sitio remoto donde se procesa y se envía de regreso nuevamente ya procesada para el cliente. Esta sería como una visión general de lo que son los lenguajes de programación. Espero que haya sido de su agrado.